Nuestra web www.radiodelpueblo.com.ar. WhatsApp de Radio del Pueblo 11 26 69 61 52 11 26 69 6152. Camino Celeste con Estrella Lobey. Terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Chi Kung, cosmiatría holística, reflexóloga holística, terapias vibracionales con péndulo hebreo y bobina Kundalini, facilitadora en autoconocimiento con eneagrama. Estrella Lobey, terapeuta vibracional. Lunes, 12 horas. Estoy contigo, sueño bonito. Cuando estoy perdido me muestras caminos. En la tristeza me acunas como un niño y en la alegría festejo contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Camino Celeste, programa número 156. Así que bueno, estamos muy cerquita, ya falta muy poquito de los 200 programas. Muy bienvenidos. Bueno, hoy vamos a charlar un poquito y vamos a entrar en algunos temas que son bastante recurrentes en consultorio y creo que nos atraviesan absolutamente a todos, que tiene que ver con duelos. Con los duelos, con los finales de situaciones, con duelos de seres queridos, cómo trabajamos, cómo transitamos esas situaciones y qué podemos hacer con acupuntura, con medicina tradicional china, que como decimos siempre es una medicina integrativa que actúa desde lo energético, desde lo orgánico, emocional y espiritual. Entonces, bueno, este tema que, como decíamos antes, nos toca desde muy cerca por diferentes situaciones y también, bueno, como comentábamos, diferentes áreas de la vida. Cómo pasamos o cómo pensamos los finales. ¿Estamos preparados como para entender estos finales? Si realmente entendemos la vida. Porque en realidad entender la vida es también integrar la muerte, porque no existe una sin la otra. O sea, a partir del momento que nacemos, comenzamos a envejecer y empezamos a desgastar energía, empezamos a desgastar energía de vida y bueno, eso nos va a llevar a ese final. Entonces a esto me refiero como si entendemos la vida o si estamos preparados para la muerte. Esto de integrar ese estado de cierre, que como decíamos, no existe una sin la otra y la muerte física a veces nos es muy duro poder comprenderla o poder aceptarla. No siempre está en los momentos que uno espera o en las situaciones que uno puede prever. Entonces, poder entender la muerte como una transición a otro estado desde nuestro aspecto vivencial más que nada, o sea, desde cómo vivenciamos esas transiciones. Nada en esta vida es fijo y todo tiene que mutar o pasar a otro estado. Pero algo sí que tenemos que comenzar en lo posible
es tratar de educar en el hecho de elaborar y anticiparse a la muerte o a los duelos. En esto que decimos de elaborar o de anticiparnos, no tiene nada que ver con temas externos, sino más bien internos, en cómo nos fortalecemos espiritualmente. Creo que todo depende de eso, depende de nuestra fortaleza interna, de nuestra capacidad de introspección, de cómo manejamos los tiempos o cómo vamos entendiendo la vida. Este trabajo interno que estamos hablando está muy relacionado desde la meditación. Pero bueno, vamos a compartirles ahora el número de contacto, que es el 11 5932 6665. 11 5932 6665. Pueden, enviar un WhatsApp con preguntas, comentarios, o si quieren mandar algún saludo para el programa o alguna sugerencia para el programa, se pueden comunicar ahí por esa vía al 11 5932 6665. También es el canal para pedir turnos para consultas, con lo que tiene que ver en consultorio, en la zona de Congreso o zona oeste. Así que espero que se comuniquen al 11 5932 6665. Vamos a escuchar un poquitito de música y vamos a escuchar un testimonio de un paciente. Sí, vamos a escuchar a Ana María, que nos va a dar un testimonio ahora a través de un audio. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, soy Ana María de Valvanera. Quería comentarles que fui paciente de Estrella Lobey. Me trató con acupuntura por problema en el hombro del manguito rotador. Con 3 secciones, solucionado el problema. Estrella es una excelente profesional, muy buena onda, muy amable, siempre acompañando y dándole ánimo al paciente. Yo lo recomiendo, no dejen de hacerlo. Bueno, muchas gracias, Ana María. Vamos a empezar a compartir en el programa algunos testimonios de pacientes y de alumnos que fui tratando. Así, podemos tener un ida y vuelta con el público y ustedes también pueden interiorizarse un poco más de mi trabajo. Y nada mejor que los propios pacientes o alumnos también de las prácticas que dicto de Qigong y de Tai Chi. También, estuve trabajando últimamente con sesiones grupales de Reiki e iniciaciones grupales de Reiki. Así que eso también es una práctica y una actividad muy linda para conocerse, para esto que estamos hablando de esta meditación y trabajar estos estados de vida-muerte. Creo que todo este tipo de prácticas nos fortalecen espiritualmente, nos enraizan y nos dan una visión muy distinta de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, la vida, los finales, y nos preparan desde esto que digo, desde la aceptación a estos ritmos. Así que muchísimas gracias, Ana María, y vamos a continuar con el tema de hoy, que justamente estábamos hablando de duelos. Antes yo comentaba la meditación, el porqué de la meditación, ahora lo vamos a profundizar. Pero para la medicina tradicional china, todo lo que tiene que ver con duelo o con finales está relacionado con una manifestación energética que es el elemento metal. Este elemento tiene una emoción, o como habíamos visto hace algunos programas atrás, esto de las emociones o las 7 llagas, que son esas emociones que en realidad desarmonizan nuestro cuerpo energético, porque son emociones que quedan ancladas
y desarmonizan justamente un elemento, un órgano y una víscera. Entonces, bueno, para lo que es la tristeza, la melancolía, desarmoniza todo lo que tiene que ver con el elemento metal, con la energía del pulmón y del intestino grueso. Entonces, bueno, esta desarmonía, justo, bueno, atravesada por el duelo, afecta esto que decimos el chi o la energía del pulmón, quedando en una insuficiencia generalmente, o sea, quedando muy débil. Pero bueno, si esta pérdida se hace muy profunda y muy difícil de elaborar, puede llegar hasta el alma, al shen, al corazón, generando también síndromes de corazón. Bueno, vamos a expandirlo un poquito, ¿no? Cuando nosotros decimos el shen y el corazón, está muy ligado a todo lo que tiene que ver el aspecto espiritual y mental. Entonces esas pérdidas muy profundas, muy cercanas, muy inesperadas, que nos producen esas tristezas que no podemos salir de esa tristeza. Entonces eso es cuando decimos que nos llega hasta el alma, sentimos como que el alma se desgarra, ese dolor muy, muy profundo en el pecho que no podemos aliviar. Está muy relacionado con el espíritu o con el shen o con todo lo que tiene que ver con el corazón. Entonces, bueno, ¿cómo entenderlo, cómo desbloquearlo? Porque a veces nos es muy difícil desde afuera. Entonces, la acupuntura lo que nos ofrece es un movimiento interno. Es como mover estos engranajes para que la energía comience a circular, comencemos a nutrir esa energía y después, en consecuencia, desbloquee nuestro plano mental y nuestro plano emocional. Y es como esa ayuda que nos va a dar un acompañamiento para estas situaciones tan difíciles. Pero bueno, no solamente tiene que ver con cosas que tienen que ver con seres queridos o con diferentes situaciones laborales y todo. A veces son pequeños, o sea, yo creo que en el día a día estamos pasando por diferentes microduelos o diferentes situaciones que nos van llevando a acumular a veces porque la vida misma nos va llevando en una velocidad que no podemos resolver. Entonces, estos momentos de meditación y de introspección nos van haciendo ver qué es lo que tenemos que trabajar o cómo podemos acomodarnos frente a esas situaciones. Un caso muy cotidiano que a veces no lo vemos desde esta perspectiva, pero sí puede ser el dejar de fumar. El dejar de fumar también nos va a llevar a un duelo. Tengo un paciente justamente que está haciendo esa transición y justamente charlamos esto, ¿no? O sea que a veces con el tratamiento le era muy difícil emocionalmente calmar esas ansiedades, o sea, con el tratamiento correcto, porque sabemos que con auriculoterapia y con acupuntura podemos ayudar mucho a lo que tiene que ver con dejar de fumar, adicciones, bajar de peso. Pero cuando estamos muy enlazados o tenemos muy incorporado un hábito, también lo vivenciamos como un duelo. Entonces, bueno, justamente también es lo que estoy comenzando a trabajar, esto del duelo en estas instancias. Así que, bueno, identificar la profundidad a la que está llegando esa situación y no permitir que nos llegue a lo profundo del alma, sino que empezar a movilizar esa energía, empezar a actuar como para que eso, bueno, comience a drenar, comience a darnos la posibilidad a veces del llanto, porque no se puede llorar por diferentes situaciones, por mandatos. El caso, bueno, de los hombres es muy difícil que exterioricen por un tema de mandato, pero bueno, es muy complejo el no poder llorar, el no poder poner lágrimas, no poder dejar que eso descienda, que eso salga del cuerpo. Entonces, bueno, la acupuntura también favorece a esa activación para que podamos aliviar y podamos descomprimir esa situación. Y tenemos puntos específicos, diferentes combinaciones de puntos, eso vamos a ver de acuerdo a lo que charlamos con el paciente, a lo que nos manifiesta, al tiempo también que está duelando, no hay un tiempo exacto para decir está bien o está mal el tiempo de duelo, pero
¿Hasta qué plano o hasta qué punto afecta en su vida y en su salud y en su plano psíquico? Eso es lo que tenemos que evaluar a través de la escucha, más allá de los diagnósticos bioenergéticos que podemos hacer con pulsología o glosodiagnosis, que tiene que ver con el examen de la lengua. Creo que la escucha es muy, muy importante. Así que bueno, como decía, utilizando puntos de acupuntura, que pueden ser con aguja, lógicamente, pero algunos funcionan muy bien con moxibustión, con calor, ese calor que reconforta. Y hay un punto muy utilizado que es REN 17, que es el centro del pecho. Entonces, utilizar ese punto con moxa para desbloquear esa opresión o esa angustia o esa congestión en esta zona cardíaca, emocional, reconforta y funciona muy bien. Después también, como decía, teníamos que trabajar todo lo que tenía que ver con la esfera del metal, con la energía del pulmón, con esto de cortar lazos, cortar situaciones. Entonces, trabajar con puntos del meridiano del pulmón nos va a ayudar. Hay una serie de puntos, y uno de ellos está implicado el meridiano del pulmón, que se llaman ventanas del cielo. Son todos unos puntos que están alrededor del cuello y en la parte de arriba. Y eso hace que la energía se renueve, aclara la mente, va levantando la energía que está en descenso, está en insuficiencia, está muy, muy baja. Es como que va a producir como una subida de energía muy interesante y va a aclarar la cabeza. Estos puntos ventana del cielo, o este punto específicamente, que es pulmón 3, va a descongestionar también la cabeza, este atoramiento de recuerdos y de ir hacia atrás y pensar siempre en el pasado o lo vivido, nos va a ayudar a oxigenar. Después tenemos algo muy interesante que tiene que ver en toda etapa de duelo, que es inevitable pasar por el enojo y la tristeza. Este enojo en realidad puede ser normal, podemos pasar por ese estado, pero como siempre decimos, lo importante es no quedar en ese estado. Si alguien me dice, sí, desde que falleció un familiar muy querido o alguna situación, no puedo sacarme el enojo, no puedo perdonar, no puedo esto. ¿Cuánto hace? Y 10 años. Bueno, ya es un montón. Entonces ya hay que trabajar desde otro lugar. Podemos trabajarlo, como decimos, a través de la acupuntura, a través de la palabra. Es muy importante dar claridad a estas situaciones, saber del porqué a la situación. Esto que estoy hablando no reemplaza a una terapia. Es muy importante que el paciente también pueda tener una ayuda psicológica a través de psicólogo o, bueno, lo que sea necesario para acompañar esta terapéutica. Pero sí o sí el enojo tiene que ver también con los duelos. Siempre tenemos que pensar que tiene que ser algo transitorio y que tenemos que resolver. Tenemos que conectar con esa situación. Si ya no lo podemos resolver, bueno, tenemos que buscar ayuda. Y si vemos que tenemos un familiar que está estancado en esta situación y que no puede avanzar, que no puede progresar, que no conecta con la vida después de una situación de muerte o de final, tenemos que tenderle una mano y tratar de acompañarlo y de escucharlo. Ahora, ¿por qué decimos esto de lo profundo del corazón o lo profundo del alma? A veces cuando hablamos con respecto a otros temas de los 5 elementos y estas dinámicas bioenergéticas que tienen que ver con órganos y vísceras, nosotros hablábamos de un circuito de generación donde el agua alimentaba a la madera alimenta al fuego, el fuego es alimentado por la tierra y la tierra al metal. Pero después tenemos estos circuitos de dominancia para que estas energías no se desborden y no desequilibren. Entonces, por lógica y por observación de la naturaleza, los maestros vieron que algo muy lógico y básico, que el metal corta la madera. O sea, cuando vamos a podar un árbol, ¿qué utilizamos? Metal. Entonces, el elemento metal es el que puede dosificar la energía justa del elemento madera. Metal es el pulmón, madera es el hígado.
sus emociones desbordantes, metal, tristeza, y madera tiene que ver todo con lo que es hígado, ira, enojo, esos desbordes energéticos de enojo. Pero la madera es la madre del fuego y el fuego le corresponde al corazón. Entonces ahí vemos ese triángulo en el que estábamos hablando antes, donde el metal no puede cortar esa madera y esa madera sobrealimenta el fuego, al fuego del corazón, al yen. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar de observar, de no quedar atrapados en ese triángulo energético donde en definitiva nos va a consumir ese fuego. No podemos sublimar. El fuego en realidad tiene un aspecto muy, muy ancestral y muy trascendental, interesante. Nosotros cuando queremos transformar o transmutar algo, lo arrojábamos al fuego en los antiguos rituales. El fuego es el que eleva, el que sublima todo. Entonces el fuego en nuestro cuerpo también está relacionado con ese acto de poder sublimar. Ahora, tenemos que darle el tiempo y el espacio para que eso sea dentro de lo armónico y no afecte nuestra salud. Así que bien, hasta ahora una síntesis de cómo podemos trabajar y de cómo podemos transformar y transmutar todo lo que tiene que ver con duelos, con finales, a través de la medicina tradicional china y a través con acupuntura o estas prácticas bioenergéticas también del movimiento. Poner en movimiento el cuerpo hace que la energía también mueva y fluya. Entonces todo lo que tiene que ver con tai chi, qigong, yoga, cualquier ejercicio, caminata, todo, por más pesado que tengamos el cuerpo, por más dolor, por más angustia, es muy importante que tratemos de poner en movimiento. Les vuelvo a compartir el teléfono que es el 11 5 932 6665, 11 5 932 6665. Pueden comunicarse para pedir alguna consulta, una sesión con acupuntura, también sesiones con reflexología. Todo lo que ofrezco y todo lo que estoy comentando funciona muy bien para estas situaciones. La reflexología lo que hace es, dentro de esta temática o en temáticas, por ejemplo, de ansiedad e insomnio, que también están muy relacionadas con los duelos, cuando no podemos resolver o cuando ya el fuego está afectado, pasamos por estados de ansiedad e insomnio. Entonces el masaje lo que hace es llevar la energía hacia abajo, llevar la atención hacia abajo. Entonces todo lo que tiene que ver con el masaje podal, la activación de puntos o la sedación de ciertos puntos nos va a ayudar a estos tránsitos también y nos va a relajar. Algo muy importante es reducir el factor estrés para que el cuerpo pueda medianamente por sí solo volver a reequilibrarse. Así que es un tema, bueno, como digo, interesante y nos atraviesa a todos en diferentes circunstancias. Así que los invito a comunicarse 11 5 932 6665 para acupuntura, turnos de acupuntura, reflexología, terapia bioenergética y todo lo que tiene que ver con péndulo hebreo para armonizar ciertas energías, Reiki, flores de Bach. Las flores de Bach también ayudan muchísimo para estos tránsitos. Entonces todo lo que tiene que ver con poder abrazar, aplacar y contener a nuestro cuerpo emocional que está en un estado especial. Así que bueno, les agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias a todos mis oyentes, a alumnos y pacientes que se estuvieron comunicando todo este tiempo para poder dejar sus testimonios. Ya de poquito vamos a empezar a ordenarlos y los vamos a ir compartiendo. Así que bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes en Camino Celeste. Que tengan una bendecida semana y muchísimas gracias a todos.